Amigos, amigas y amigas de Lechuiza, México es un país muy extraño, por así decirlo. Día a día suceden cosas curiosas, algunas graciosas, como por ejemplo cuando secuestraron un avión con unas botellas de Jumex, o como cuando nos enteramos que Miguel Hidalgo era un asesino a sangre fría. Si esas son las graciosas, bueno, ya se imaginarán las cosas feas. De cualquier manera pueden consultarlas en los barros de la historia. Así es, ese tipo de cosas las pueden consultar en nuestro podcast, Los Bardos de la Historia. Pero, adicionalmente a eso, en México ocurren cosas muy extrañas, como lo que les voy a contar el día de hoy. En días recientes se empezó a hacer muy popular una serie de investigaciones que empezaron a hacer los medios mexicanos populares, Televisa, ¿Qué otros hay? Están los medios populares, como de Televisa. De repente volví a los 80, güey. TV Azteca. Todo el mundo empezó a hablar de un tema muy específico que dirías, ¿qué chingados? O sea, es un tema que siempre ha estado, pero de repente empezó a hablarse más y volvió a salir a la luz, que es el tema de... No tomar y manejar. No tomar y manejar, que eso siempre deberías hacerlo. Que es el tema de el robo de cuerpos en los cementerios. En realidad el robo de cuerpos es un tema que ha existido desde hace mucho. De hecho, investigando un poquito para este tema, empezó por ahí del siglo XVII, XVIII, cuando empezaron a abrirse las primeras universidades. ¿Por qué? Porque cuando se empezó a profesionalizar el tema de los galenos. Siento que decirles galeno es como de comentarista de fútbol. Es como decir los galenos que trabajan en el nosocomio. Exactamente. Básicamente por ahí del siglo XVIII, más o menos, era victoriana, more or less. Se empezó a popularizar mucho. ¿Por qué? Porque como los estudiantes de medicina de las grandes facultades pues necesitaban cuerpos para poder conocer cómo eran los cuerpos de las gentes vivas, pero es medio difícil ver qué tiene una persona cuando sigue viva, y es un poco no ético abrir a una persona mientras sigue viva. Empezaron a comprar cuerpos de las morgues, de las fosas. La ventaja es que en ese entonces la gente se moría de todo. Entonces había cuerpos a lo idiota. Ciertamente era para algo positivo, porque con ellos hacían sus experimentos y pues con eso ayudaban a salvar vidas, ¿no? No hubieran descubierto, por ejemplo, cómo funciona el sistema nervioso del ser humano si no se lo hubieran sacado a un cuerpo. Pero también es muy interesante, creo que es en Edimburgo, o no, para no fallarle, pero me parece que es Edimburgo, donde justamente el recorrido del panteón involucra los mecanismos que históricamente han tenido que usar para que no se robaran los cuerpos, güey. Tumbas enjauladas, güey. Los sistemas de veladores en esos panteones, sí, que realmente es algo que sucede hace un chingo de tiempo, güey. Sí, exacto. Y que sucedía mucho en esos entonces. ¿Qué empezó a pasar? Bueno, también, empezó a morirse menos la gente, porque resulta que los doctores eran buenos en su trabajo, lo cual era contraproducente. Somos tan buenos en nuestro trabajo que ya no tenemos cuerpos para seguir siendo mejores en nuestro trabajo. Por lo tanto, empezaron a robarse cuerpos de gente que no había accedido a que su cuerpo se usara, y empezaron a existir lo que se conoce como los resurreccionistas. Por ejemplo, en Inglaterra hubo muchos casos resurreccionistas. No voy a hablar de los resurreccionistas. Si quieren saber de eso, Leyendas Legendarias tiene un podcast sobre eso. Pero ya actualmente en el siglo XXI, si bien es bien conocido que en estos países pues los estudiantes de medicina siguen practicando con cuerpos, pues muchos son o gente que los dona, o también pues las morgues, tristemente cuerpos no reconocidos. ¿Sabes? Como ya hay un proceso más legal de hacer eso, si hablamos de Europa y algunas partes de Estados Unidos. Sin embargo, aquí en México nos podemos dar cuenta, como en casi todo, que seguimos en el siglo XIX. Porque, como les comentaba, recientemente empezó a surgir el tema de robo de cadáveres. Y una de las investigaciones más importantes que se realizaron en les estoy hablando hace unas 3 semanas, lo hizo Televisa en el noticiero de Denise Dresser, en el que mientras estaban investigando otro caso, del cual ahorita voy a hablar, encontraron con una red de tráfico de restos humanos en plena Ciudad de México. Ellos no estaban investigando los cuerpos, el robo de cuerpos o la venta de restos humanos en la Ciudad de México. Ellos estaban investigando un caso aparte que sucedió hace también como un mes, en el que se encontró en un basurero a un lado de un penal en Puebla el cuerpo de un niño de 2 años. Por sí solo es algo muy creepy, algo muy culero. Ok, sí me había enterado del caso, no sabía que estaban relacionados. No están relacionados, se relacionaron porque se cruzaron las investigaciones. Y conforme van investigando, como pasa en México, la cosa solo se va poniendo peor y peor. ¿Por qué? Porque resulta que no era un bebé que hubiera nacido en el penal, que lo hubieran tenido ahí, sino que rastreando el cuerpo del bebé se dieron cuenta que había sido extraído de un panteón de la Ciudad de México. O del Estado de México, de una de estas zonas del centro del país. Obviamente estos güeyes empezaron a investigar ¿por qué chingados habían extraído el cuerpo de un bebé de un cementerio de la Ciudad de México y había acabado en el peor puto lugar del mundo, Puebla? No es suficiente con estar muerto, todavía acabas en Puebla.
Uno tiene la esperanza o de reñirse a duelo con el diablo, de justificar sus acciones en el purgatorio, de disfrutar el cielo. Nunca tienes la esperanza de llegar a Puebla. Sí, así es. El chiste es que los de Televisa empezaron a investigar este tema, y los de Televisa y los de demás cadenas, y se cruzaron con la red de trata de cuerpos humanos. La investigación está muy cabrona porque literal, de hecho yo vimos el video y ahorita va a estar apareciendo imágenes. Los güeyes están en una camionetita y se ve que es como un mercado, ¿no? Simón. Y literal de, sí, carnal, que no sé qué. Y el güey bien amigable, ¿no? Además de que, sí, ¿qué pasó, carnal? ¿Cómo has estado? ¿Qué pedo con el AME? No, son andan cabrones, que no sé qué. Que Con una naturalidad, güey, que yo creo que hoy en día es más difícil comprar cohetes que esa madre, güey. No mames, güey, sí, sin pedo. Güey, inclusive comprar marihuanol en el metro, yo creo que es más, denso. Clandestino. Así que, ¿qué pedo? Que nadie te vea, güey. Ven, güey. Broncolín. Broncolín, güey. La tía Trini, cabrón. Uno pensaría que un cabrón que vende cuerpos llegaría vestido como los güeyes que hicieron la masacre de Columbine, ¿no? Que de menos esperas que el güey que te va a vender cuerpos en WhatsApp aparezca como Dimitri. Ajá, sí, no, este güey probablemente era como... Elías y su foto es Sí. jugando fútbol el domingo, ¿no? Probablemente, güey, si es que eso es lo más denso, güey. Elías, que le vamos a poner así al vendedor, le dice, Simón, carnal, ¿qué necesitas? Abre su mochila, porque además ni siquiera se saca algo dentro, una mochilita así normal, y saca un pinche cráneo humano, güey. Empiezan a explicar que hay de todo, o sea, te pueden conseguir desde pulgares. Creo que un pulgar te sale como en 50 varos. Además, güey, bien barato. O sea, ¿tú cuánto venderías tu pulgar, güey? Perdón, tus dedos, pues. Es que me gusta mucho usar anillos. Entonces los de en medio creo que... Pero el pedo es que, güey... No, ¿Cómo saludas saludas a Ronaldinho? Ajá, Si te ¿cómo quedas sin saludas a pulgar la y bandita, meñique, güey? güey. O pues ya que te corten todo y con el muñoncito, güey. No. Pues un dedo sí lo vendo, pero no por 50 varos. Sí, no. Luego están los cráneos. Creo que un cráneo te lo andan dando como en 1,400 pesos. Un cráneo humano, o sea... ¿Tú cuánto das el cabezón? No, ese no se da, güey. Ese no se da. Ese no se da Se cualquiera. recibe. Se recibe. También, por ejemplo, ya hay cosas en las que literal te pueden conseguir el esqueleto completo por, creo que como 5,000 pesos. Cuando te pones a pensarlo, te sale más barato tener un cuerpo humano en tu cuarto que un PlayStation 5, güey. Este es el tema, no son cuerpos de gente que dijo, pues ya, güey, véndanme y que mi familia se beneficie. Es lo triste de estas situaciones, ¿no? Que tú entierras a tu muertito y dices, arre, pues aquí va a estar para siempre. Vas 2 semanas después y te das cuenta que está abierta la lápida. Simón. Y que se llevaron el cuerpo de tu papá, de tu mamá, de tu La hijo, sensación, de tu güey, hija. para los familiares debe ser de la verga, güey. ¿Sí? De por sí es difícil enterrar el tieso como para que te lo anden sacando, güey. Sí es un delito, pero es una mamada la pena, güey. Se impondrá prisión de 3 días a 2 años o 30 a 90 días de salarios mínimos de multa a quien oculte, destruya o sepulte un cadáver, un feto humano sin la orden de judicial, oculte, destruya o sepulte un cadáver de una persona cuando la muerte haya sido consecuencia de golpes, heridas sin saber las circunstancias, o al que exhume un cadáver sin los requisitos legales o con violación de derechos. Pero pues es una mamada, güey. Porque si lo vendes, te sale más de la multa. Sí. Un salario mínimo en México es pulgar y medio, güey. Es pulgar y medio. O sea, si un día te levantas con hueva de ir a trabajar, analiza tu mano, podrías no ir, güey. Y podrías no ir, exacto. Como todo en México, los cementerios están muy mal cuidados. Los cementerios públicos, por ejemplo, están muy mal cuidados por los veladores de toda la vida, que son 2 o 3 señores. O sea, no es seguridad privada. ¿Por qué habría seguridad privada en un cementerio, güey? Son muertos, güey. Uno pensaría que a los muertos ya los vas a dejar en paz, cabrón. Yo de morrito pensaba que la seguridad de los cementerios debería ser como Ghostbusters o gente así, güey, ¿sabes? Sí, como de que un Van Helsing, güey. un Van Helsing que se encarga de cazar vampiros, regresar zombies a sus tumbas y los recorridos del Día de Muertos. Y los recorridos de muertos. Sí, se cuenta que aquí hay un cabrón que se levanta la losa. Ahorita no lo va a hacer porque es penoso. Pero se lo juro que cuando no hay nadie sí lo hace. Pero una vez se levantó y ya, pues se tuvo que volver a acomodar. A veces aparece una niña por ahí. Pero no se aparece los jueves y casualmente hoy es jueves. Entonces, hoy sí no va a pasar, pero mira, si ustedes ponen mucha atención. se escucha el Estadio Azteca que está aquí al fondo. Exactamente, gol de mi jugando ave. el AME. Podemos escuchar el concierto de Bad Bunny. Y por 100 varos más los acerco. Ahora bien, ¿para qué se están utilizando estos cuerpos? Puede ser el cuerpo completo, partes. También está polvo. Que el polvo de huesos. El polvo de huesos es muy utilizado. ¿Por quién dirán? ¿Quién pitos? ¿Quién
¿Quién chingados además de los pinches necromancers? ¿Quién alguna vez estaba viendo Art Attack que dijo, necesitas, amigo, 2 plumones, 3 cartulinas, un poquito de pegamento y 30 gramos de hueso en polvo? Se dice que quienes más utilizan estos son 2 grupos principales. Los estudiantes de medicina, porque sigue pasando y en muchas universidades públicas, inclusive aquí en las investigaciones podemos ver cómo estudiantes dicen, es que güey, mi profesor nos dijo que tenemos que conseguir un cráneo con huesos, un cráneo con dientes, o tenemos que conseguir un fémur, o tenemos que conseguir un tórax, porque vamos ¿Y de a hacer dónde pruebas. pitos lo saco, güey? Pero inclusive los profesores los mandan en tal cementerio. Pues es que al fin y al cabo lo tienes que hacer. Y sí te desensibilizas porque dejas de verlo como lo que era una persona viva y lo ves como pues material de tu escuela, güey. Así como de, verga, me pidieron cartulina. Y como le dices a tu jefa, fíjate que se me olvidó que se te olvidó. Y tú llevar un... no sé si tú aquí luego tienes cosas. El otro día estaba viendo que estaba muy rica la cena. No sé si Un cráneo. alguno de mis hermanos haya usado alguna. ¿Cómo le hicieron? Pero necesito un cráneo. Un cráneo. Así, un cráneo, sí, humano. Ah, Simón. Sí. Tenemos el de la abuela, puedes llevártelo. Se lo hace mi botada. Pero es que siempre me avisas en la noche que necesitas un cráneo, no me das tiempo ni de limpiarlo, ni de buscarlo. Voy a agarrar el primero que tenga y seguro te vas a llevar uno todo sanguancho ahí. Sí. El otro grupo, que es el que está como más dark el asunto, son los paleros, los que hacen santería, brujería, porque pues en México seguimos siendo un país sumamente supersticioso de mezclas de religiones y siguen existiendo estas religiones que mezclan el vudú y lo católico y el palo y muchas santería, costumbres indígenas y todavía. costumbres indígenas. Por ejemplo, en uno de las investigaciones hablaban con un santero y decían, no, sí, haz de cuenta que pues generalmente se usa así de que su dedito, que se usa tantito acá de que el huesito, porque pues estos son muy buenos para los amarres si le quieres hacer daño a alguien, si quieres que se muera, si quieres que se enferme, pues aquí podemos hacer el amarre. No, seguro el amarre realmente es muy fácil. O sea, lo único que tú tienes que traer pues es una prenda de la persona, su meñique y ya si tú quieres algún aroma, ¿no? ¿Qué te gusta? Sándalo, jojoba. Así que básicamente lo que necesitamos para que tu enemigo se muera atropellado es jojoba, un cráneo humano y 100 varos. ¿Cómo que muera 100 varos, que es mi atropellado? comisión. Yo venía por un amarre. Evidentemente se sigue utilizando mucho y uno pensaría que, pero es la Ciudad de México, es la capital de Latinoamérica, El foco de la innovación. un foco de la innovación, una ciudad cosmopolita. Pura riata. Sea Tijuana, sea Tabasco, sea la Ciudad de México, somos un tercer mundo en el que ni los pinches cuerpos están seguros. En Ciudad de México luego quieren ocultar mucho con que ya tenemos 3 sucursales de Shake Shack, pero sigue habiendo un roedor humanoide en la estación del metro, güey. Sí, exacto, el hombre rata sigue cobrando víctimas y Claudia Sheinbaum sigue sin hacer nada. Pero ¿ustedes han visto a Claudia Sheinbaum y al hombre rata en el mismo cuarto? No. Porque Yo nomás lo voy a Claudia decir. Sheinbaum no usa el metro. Exactamente, y no el hombre rata es del PRI. mames. Y el hombre rata es el PRI. Eso fue un breve resumen de lo que está pasando con todas las investigaciones sobre el robo de cuerpos. Sinceramente, esto no va a cambiar. Yo entiendo que mucha gente que vende los cuerpos lo hace, pues, como todos que chambeamos por necesidad y pues por azares del destino tú acabaste en eso. Y pues, yo espero, por eso quiero que me cremen. Que me cremen y que me aspires, güey. Que el primero que muera, el otro lo aspire. Sí, güey. Prefiero 1000 veces estar dentro de tu cuerpo a que me usen para un pinche amarre. Es lo más romántico que me han dicho. Nosotros fuimos La Chubiza y si les gustó nuestro contenido, pueden seguirnos en Instagram, en Twitter, en Facebook. Si les gusta un poquito como lo que dimos de contexto histórico al principio del video, tenemos un podcast donde hablamos de esto, que se llama Los Bardos de la Historia. Ese de allá es Lechu. Gracias. No me queda más que recordarles que si ustedes mueren antes que su mejor amigo, crémense y que su mejor amigo los aspire, porque siempre va a ser mejor estar dentro de su persona amada que siendo un amarre. Pueden ligar así. Fíjate que andan... No sé si viste... ¿Ves a Denise Dresser? Andan robando un chingo de cuerpos ahorita. Y a mí me preocupa, ¿no? Entonces creo que preferiría estar adentro de ti. Y así es como te ganas una orden de restricción. Exactamente. ¡Woo!